Bueno, más información al respecto de lo que está sucediendo en la investigación por el crimen del Country, allí donde este hombre de apellido Farré se presume ha matado a quien era su mujer. Adrián Saloni está allí en la Fiscalía con más novedades. Adrián. Claro, Daniela, Javier, para repasar los dos hechos significativos que ha ocurrido en este caso en las últimas 24 horas. En primer lugar, para comentar lo que trasciende del expediente que accedió en exclusiva C5N en relación a lo que está analizando la propia fiscal que interviene en la causa. Según su análisis, podemos ya anticipar que la fiscal, cree que Fernando Farré planeó el crimen para asesinar a su mujer. Fue todo ideado previamente. Y lo último, lo transmitimos en vivo, la renuncia de Gustavo Álvarez, la renuncia porque no lo va a defender más a Fernando Farré, no pudo tener la entrevista que había dicho. Ayer él iba a contactarse con él en el penal de La Plata y finalmente esa reunión con su cliente no se pudo dar. Pero también han trascendido datos sobre lo que ocurrió ese viernes a las 11:30 de la mañana. Nosotros venimos hablando que no solamente estaban los abogados en la casa del Country, sino también estaba la madre de él. Han trascendido, por ejemplo, los gritos que hacía la madre de él o que pegaba en el momento que su hijo estaba matando a su esposa. Ella, la madre, grita, por ejemplo, pará, no le hagas nada, no vale la pena. Con eso no conseguís nada. Bueno, esto es lo que acabo de leer, son los gritos que pegaba la madre en el momento que su hijo estaba matando a su mujer o a su exmujer en el vestidor. Y también lo que ha confirmado Gustavo Álvarez, que estuvo defendiendo hasta hace pocos minutos a Fernando Farré, fueron los 2 cuchillos que faltaban del portacuchillos de la cocina. Quiere decir, ellos se encontraron en el living y no pasaron por la cocina. Ella del living se dirige hacia el vestidor. Cuando está recogiendo sus pertenencias, él la ataca de atrás a traición y la termina matando. Así es donde después se escuchan los gritos de la madre de él y los abogados que estaban en el jardín también comienzan a escuchar gritos. Así que todo un hecho realmente lamentable que nos vamos enterando cómo fue esa mañana, la mañana del viernes último, a las 11:30 de la mañana. Claro, porque esos gritos que vos contabas, además, y que mencionábamos hoy temprano en la mañana, se desprenden de las declaraciones, sí, de los testigos, de los abogados que estaban presentes allí en el lugar al momento del hecho, entre otros el doctor Carlos Quirno, que, al igual que el resto, también vertieron esa versión de que había habido gritos de la madre para que desistiera a su hijo de atacar a la exmujer en este caso o a Claudia Schaffer, ni que hablar de matarla, por supuesto. En esa frase contundente que es no hagas eso, evita eso, y además de no vale la pena hacer eso. Y a propósito de esto hay que tener en cuenta algo: hay 3 chiquitos que se quedaron sin madre y se quedaron prácticamente sin padre porque está preso, y uno de los 3 chiquitos sufre de autismo, que es el más chiquito de los 3. Para que vean ustedes todo el gran problema que hay también dentro de la familia, Adrián. Sí, y que ahora están al cuidado de la hermana de Claudia Schaffer. Se sabe que también la hermana de la víctima declaró ante la fiscal en las últimas horas. Ella dio precisiones de cómo era la relación entre su cuñado con su hermana, una relación realmente muy complicada en cuanto a lo psicológico. Él la denigraba todo el tiempo a ella. La familia estaba enterada también de esta situación. De hecho, también lo hemos conversado estos días con Daniela. Desde hace 10 años ella vivía este tormento porque él permanentemente la perseguía, y en el último tiempo también él era celoso, se le aparecía de imprevisto en el trabajo, le revisaba el mail, el Facebook, el celular. Era una persona muy celosa que la perseguía y la atormentaba permanentemente. Bueno, todo esto nosotros lo comentamos porque se desprende también de la declaración de la hermana de la víctima cuando estuvo hace 2 días cara a cara con la fiscal. Bueno, varias alertas, ¿no? Hablábamos recién con el doctor Álvarez, hablábamos con el doctor Calvermaten, que nos hablaba justamente del año 2013, algunos mails que podían corresponder o no a él, pero sí una denuncia concreta en el año 2013 que tenía que ver con algún episodio con la empleada doméstica, ¿no? Y que evidentemente no fueron escuchadas como correspondía, evidentemente no. Desde este abogado que decide no hacer la denuncia inmediatamente de un mail que recibe por un homicidio,
hasta los abogados que estaban en ese momento en la vivienda que deciden no acompañar a la mujer o a la pareja hasta el vestidor, donde sí podían quedar a solas y donde sí podía pasar algo como lo que efectivamente pasó, ¿no? Lo que nos decía Álvarez, evidentemente, o la conclusión es esta: él llegó a la vivienda, vio el lugar donde sucedieron los hechos, y esta versión de la que él hablaba desde un principio de emoción violenta, una foto que le mostraron y algo que desató su ira, y entonces toma los cuchillos y va a la habitación, ya no es posible. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en la escena no había forma de pasar en ese momento por la cocina para buscar los cuchillos, sino que del living se fueron directamente a la habitación, y ahí estaban estos elementos con los que finalmente se produce la muerte de Claudia. Algo de alguna manera premeditado, que es lo que se interpreta y lo que todos interpretamos prácticamente desde el primer momento, y de lo que hablábamos también en cuanto, y esto seguramente lo va a contar Mauro, en cuanto al hostigamiento que padecía esta mujer y los chicos, porque cuando había discusiones, él le enrostraba a la mujer adelante de los chicos que ella se quería quedar con la mitad, que iba a separar a la familia y demás. ¿O no es así, Mauro? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. La verdad, cuando uno lee la denuncia primigenia del día 2 de agosto, es decir, esta es la denuncia que formuló Claudia Schiffer 19 días antes de ser asesinada. Es la denuncia completa, son 23 fojas de lo que se tramitó a partir de su denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y luego derivó en una causa de la Justicia, Juzgado Civil 106. La perversidad de este hombre, Mauro. Sí. Para con los chicos también. Es tremendo, porque está dentro de, de ese escrito, ¿no? Sí. ¿Quieren que repasemos una parte? ¿Tenemos tiempo? Me dirá la producción. Porque hay elementos muy interesantes para ir repasando, y si quieren vamos parando uno por uno. Si querés mostrarlo acá, si lo querés tomar con la grúa, algunos detalles los vamos a preservar porque están las identidades de los hijos de 9, 11 y 13 años. Pero la denuncia completa nunca la habíamos visto. Y esto arranca, dice Claudia Schiffer, que el día 2 de agosto a las 9 de la noche, dice textual: fue en mi casa, terminábamos de cenar, yo jugaba con los chicos en la Play. Fernando estaba buscando durante el día motivos de discusión. Fíjense, íbamos analizando cada parte. Se puso a hablar con los chicos, les dijo: les voy a contar cómo compramos esta casa. Ustedes saben que su mamá quiere separarse. Esta casa la compramos con mi trabajo y dinero de mi familia, y ahora su mamá se quiere separar y romper la familia. Le pedí que no involucre a los chicos, menos en temas económicos, con un tema que era de adultos. Él siguió hablando de sus aportes a la familia, de lo poco que yo hacía. Yo insistía en que parara de hablar. Agarré mi teléfono y le dije que iba a grabar la conversación para que todos escuchen su forma de expresarse conmigo y con los chicos. Fíjense el cuadro de situación que describe esta mujer en ese primer ataque. En ese primer ataque 19 días antes. Y dice: cuando vio el teléfono se me vino encima para sacármelo, me agarró del pelo, me tiró sobre un sillón, me puso una rodilla en la cara para que me quedara quieta. No me podía mover, gritaba pidiendo ayuda, los chicos estaban ahí, la empleada también estaba presente. No podía salir porque él hacía mucha fuerza. Tiré el teléfono, lo agarró mi hija, preservo el nombre, y se lo dio porque él se lo pidió de un grito. Ahí me soltó. Cuando me levanto, veo a los chicos llorando, a uno de mis hijos tironeando de él para que me suelte, a mi hija llorando, a otro de mis hijos gritando. Quise abrazarlo a Fernando para que se calmara y dejara de gritar y ponerse loco. Se calmó y se sentó, soltó el teléfono. Después se fue a buscar a otro de los chicos que se había escondido en el placar. No quiso salir, ese nene, hasta que me vio a mí. Estaban todos angustiados y con miedo. Después Fernando se disculpó. Acá ayer hablaban especialistas que es el típico ir y venir del violento. Después Fernando se disculpó y dijo que no iba a volver a pasar porque lo pidió mi hija. Ahí terminó el episodio. Mi abogado hace tiempo me había sugerido venir acá ante estas situaciones. No quise venir porque pensé que las cosas iban a cambiar y él iba a aceptar separarnos. Hoy no pasó nada más con él. Salí temprano y él quedó en su casa. Pero escuchen esto. Me mandó un mail diciendo que estaba preocupado por cómo se había quedado mi hijo, uno de los hijos, que se ponía mal por esa situación. Preguntada si tiene lesiones visibles como consecuencia de los hechos referidos, expresa que sí. Tengo un raspón cerca del ojo derecho. Y después dice:
Hubo situaciones en las que él se estresaba y se ponía agresivo. Él no sabe manejarse con nuestro hijo que tiene autismo. No lo entiende, se frustra, se pone nervioso. Lo que suele hacer es hablar, denigrar, basurear, menospreciar. Esto fue escalando a lo largo del tiempo. Habrá empezado hace 10 años. Semanalmente siempre aparece algo que le molesta. Fíjense los detalles de esta primera agresión judicializada. Hay un roce, él lo supera fácilmente y el otro queda lastimado. Y acá viene una parte muy fuerte donde va contando cómo le afectó a él la pérdida de trabajo y cómo la empezó a denigrar cada vez más. Si quieren la repasamos. Son partes de la denuncia que podemos ir contando para que se vea cómo era ese cuadro de situación. Entonces hacemos una cosa. Esta primera parte habla a las claras del episodio puntual de violencia. Pero la motivación de ella por pedir esa restricción, porque había habido el episodio, porque esto se genera, este escrito se genera como consecuencia de ese momento en que él se pelea o discute, le pone la cabeza en la pared, la rodilla en la cara. Ella le dice, te voy a grabar para que vean cómo hablas mal delante de los nenes, y pasa esto. Exacto. Refiere otros hechos similares que la han afectado. Y escuchen esto. Habla de mí como madre diciendo que no me ocupo de los chicos, que soy madre abandónica. Él le decía a ella, sos madre abandónica. Que no me ocupo de la casa, que mis ingresos son bajos comparativamente con lo de su trabajo. Esto pasaba cuando él trabajaba. Desde octubre del año pasado ya no trabaja, pero hay ahorros que él considera que son fruto de su trabajo. Preguntada acerca de las modalidades de la relación paterno-familiar, dice: cuando trabajaba no tenía tiempo para las reuniones del colegio o llevarlos a alguna actividad. Con el chico que tiene autismo, desde el diagnóstico en el año 2008 nunca colaboró. Desde el año 2007 hasta 2010 estuvo viviendo en Brasil, pero venía todos los fines de semana. Estaba nervioso, cansado. Otro de mis chicos tiene dislexia, pero va a la psicopedagoga y va progresando bien. La nena no tiene problemas ni de escolaridad ni de salud. Fernando es muy exigente con la nena y, como a la vez similar a mí, decía Claudia, le pone más presión que al resto de los hijos. A preguntas de la unidad de atención sobre redes y recursos familiares y sociales responde, porque le preguntan a una mujer que hace una denuncia si tiene otro modo de sostenerse por si lo excluyen al del hogar. Claro. Esto es como preparatorio, ¿no? Y ella dice: cuento con amigos cercanos y con mi familia. Fernando creo que no tiene a nadie, no tiene amigos cercanos y su familia genera más discordia. Creo que lo tratan de apoyar. Y escuchen esto, él va a un psicólogo y a una psiquiatra, está medicado, toma ribotril desde que perdió el trabajo, lo que fue un detonante emocional. Me dijo que está tomando un antidepresivo, pero no sé si lo toma. Es más, dice ella, ¿no? En mi familia jamás hubo situaciones de malos tratos, ni con otras parejas. Por lo que sé, sus padres tenían algunas discusiones. El padre de Fernando suele desvalorizar, menospreciar a la madre. Fernando tuvo otras parejas, no sé si ahí hubo maltrato o no. Cuando perdió el trabajo se puso muy mal Fernando, se despertaba todas las noches, angustiado. Después de 3 meses le dije que no estaba viendo, que además tenía un problema a nivel matrimonial. En diciembre le pedí que tomáramos distancia. Se puso peor y más agresivo. Y escuchen esto, me mandaba mensajes agresivos. Le mandó un mail a mi jefe, dice Claudia, o decía Claudia, diciéndole que el segundo auto que teníamos iba a vender y que me quitara un beneficio que yo tenía. Con lo cual tuve que explicar mi situación en el trabajo. En diciembre empecé nuevamente con tratamiento psicológico. Y escuchen, desde febrero de este año, decía Claudia, duermo con mi hija separados en un cuarto. Ya no dormían juntos, ella dormía con la hija en un cuarto. Le pedí a Fernando millones de veces que nos separemos, pero él habla delante de los chicos del tema y hasta me saca fotos en el baño. Como modo de humillación. Lo está contando, o lo contaba Claudia Schiffer, 19 días antes de ser asesinada. Bueno, la causa siguió, se sorteó un juzgado civil. Lo inquietante, y acá no sé cómo es la vara para medir, la Oficina de Violencia Doméstica, después de escucharla, entendió que se trataba de un caso de bajo riesgo. Lo escriben acá. Ponen, al momento de la presente entrevista y considerando lo impredecible de las conductas humanas futuras, se valora dicha situación como de bajo riesgo, que esto es lo que contaba Mariana Gallego. Porque no hubo reiteradas golpizas brutales y porque este episodio que ella está denunciando, más allá de la violencia psicológica, que sí debe haber durado años,
Se habla simplemente de haberle puesto una rodilla en el cuello delante de los chicos. No estoy minimizando este episodio, no, lo pero estoy comparando con viendo mujeres la vara que son golpeadas todos los claro. días en reiteradas oportunidades y que deben recibir con eso mujeres en un diario, cuadro visual claro. mucho más grave para poner riesgo grave o gravísimo. Es lo que decimos, ahora, de todos modos, no hace falta que te siempre. golpeen brutalmente. Exacto. ¿Para qué? Para que un día decidan matarte. Exacto. Igual quiero decir algo, perdón, No, chicos. para que actúe la justicia Pero pará, como tiene que actuar. pero actuó. Acá quiero ir a un punto. Sí, pero sacaron. No, le pusieron riesgo leve, Riesgo pero leve. lo agarró el juzgado número 106, lo excluyó del hogar, le metió una restricción perimetral de 300 metros respecto de la casa y de ella. Y el tema es que el día 14 de agosto, a 12 días de la denuncia, y acá viene la pregunta, ¿de común acuerdo? ¿Hay común acuerdo cuando se trata de violencia de género? ¿Uno puede asegurar que esa mujer que hoy está asesinada fue a esa reunión de común acuerdo a levantar la restricción de común acuerdo? ¿O fue amenazada, decís vos? Digo, va por la libremente, situación? va con su voluntad libre en términos psicológicos. Mirá que hay un montón de casos en los cuales de común acuerdo se levanta, se perdona y así todo las matan después. Claro, ¿Te acordás del caso de la, ¿qué fue? ¿La Pampa? Bueno, el avenimiento, En La Pampa, otra figura por que después suerte derogada. Pero la sacaron después de varias muertes. Carla digamos. Figueroa, en La Bueno, Pampa, ahí está. era la figura que si vos te casabas con tu violador, con tu abusador y lo perdonabas, se extinguía la acción penal. Exacto. Bueno, a ver, quiero decir algo. Y la volvió a matar. La volvió mató. a matar. La abusó y la mató. Y la mató. Quise decir. Quiero decirles algo. ¿Saben por qué renunció Gustavo Álvarez? Él no lo dice, pero ayer a esta hora, un poquito más tarde, adelantó que se iba. En la inspección ocular dijo, se me cae el argumento, yo te escuchaba recién viniendo para acá, se me cae el argumento de la moción violenta. Para mí, cuando se posicionó en el lugar y cuando tiene a mano, sobre todo, la declaración del abogado que representó a Claudia Schiffer en el lugar, que le dijo, mire que nunca fueron a la cocina. Y un dato técnico, entraron 11:15 al country y 11:23 la mató. Esto está documentado y hasta diría que son menos de 8 minutos. Les explico por qué. 11:15 figura la entrada a la guardia y 11:23 el llamado al 911. Hasta que recorre desde la puerta hasta la casa. Yo no sé si el crimen, por la estimación que está haciendo la fiscal, no se consumó a los 5 minutos de la entrada al country, porque después hay que contar los minutos que tardaron o trataron de salvar a la víctima rompiendo el vidrio lateral, que ayer mostramos muy bien con el helicóptero desde el costado, sacaron el mosquitero, todos esos minutos y después el llamado al 911, con lo cual podrían ser menos de 8 minutos, ¿sí? Se les cayó ayer, por lo menos a criterio de la fiscal, el argumento de los cuchillos en la cocina. El abogado que declaró dijo, yo estaba en la cocina con la abogada de la otra parte y jamás fueron a la cocina. Primer argumento que se les cae. Dice el abogado, no escuché ninguna discusión, no los escuché cruzar ninguna discusión. Segundo argumento que se les cae. Tercero, y de ahí se agarra la fiscal, si no fueron a la cocina y no discutieron, y lo que de repente se escucha en los 30 segundos que le pierden la vista es que se cierra de un portazo el vestidor, se traba con llave, empiezan los gritos y una madre, que es la madre de Fernando, que arranca los gritos diciendo, no hagas eso, no conseguís nada, hacelo por mí. ¿Qué está pensando la fiscal? Que acá hubo planificación, que Fernando Farré está evaluando a la fiscal y necesita los registros de la cámara del country. Una hora antes ya estaba en el barrio. Una hora antes de la llegada de Claudia Schiffer, Fernando Farré con su madre ya estaban en el country. Mauro, porque la madre estuvo con él los momentos previos a la llegada de los abogados y también de su mujer, ¿no? De quien era su mujer. Bueno, evidentemente la madre no notó absolutamente nada. Evidentemente no notó nada. Ahora, los tenía consigo los cuchillos porque faltaban 2 del portacuchillos. O sea, la cocina no fue durante la presencia de Claudia. Los tenía escondidos, los tenía dentro del vestidor. Lo que está apuntando la fiscal, aclaro como digo siempre quién dice cada parte. La fiscal dice, estamos en presencia de un crimen preparado. No puede hablar de premeditado, planificado en términos jurídicos. Preparado, hay que ver si esto sirve para acreditar una premeditación. Porque ahí estamos hablando de otro agravante en la conducta. Ya tiene el femicidio, ya tiene el homicidio agravado por el vínculo y la fiscal quiere determinar si estamos en presencia de un crimen agravado por premeditación y alevosía. ¿Por qué? Porque si vos escondiste los cuchillos, la llevaste, sea acordado el encuentro en el vestidor o no, porque él sabía que ella tenía que ir al vestidor a sacar con la valija la ropa, la encerraste y ahí la mataste, estamos en presencia, y esto tiene que probar la fiscal, de un crimen con un agravante más. Hay que tener en cuenta algo. Y la frase de la madre, que la escuchan los testigos, porque lo que declaran son los testigos. ¿Querés que la repasemos? No lo hagas, con eso no conseguís nada, hacelo por mí, gritaba la madre de Fernando Farré. Bueno, la primera frase, no lo hagas.
¿Es porque ella estaba viendo que le iba a apuñalar? Porque empieza a escuchar los gritos y cuando dan la vuelta, ahora te cuento un detalle. No lo hagas quiere decir que ella estaba viendo que la iba o estaba con el cuchillo, o ese no lo hagas es porque en algún momento él dijo, a esta la voy a matar. Me parece que lo segundo que vos planteás es lo que está tratando de probar porque la fiscal. evidentemente estaban detrás de una puerta. Por eso. Pero cuando pegan la... Tenés razón, cuando empiezan los gritos no están viendo. Pero sí contó el abogado que declaró que cuando pegan la vuelta, esa ventana, cuando ellos llegan a la ventana, hay una frase que declara este abogado que representa el estudio Cárdenas en esa audiencia y que representó los intereses de Claudia Schiffer. El abogado dice que cuando están rompiendo el vidrio, no sé si tenés la imagen de ayer del helicóptero que se ve la ventana de modo lateral. Esta es la ventana rota. Sí, ahora la vamos a ver de nuevo. Con el sobrevuelo ayer lo vimos también como quedó, porque está el mosquitero tirado en el piso. La foto es muy parcial. Digo, ahí está, esta es la imagen, mirá, Nico. Ahí está la ventana, la del medio es la que rompen. Y abajo se ve el mosquitero en el piso, si miran bien a la en derecha. el piso está el mosquitero tirado. Sí, más ¿Lo ven? hacia la derecha, Bueno, lo que cuentan este testigo, que pertenece al estudio Cárdenas, es que cuando ellos empiezan a romper y tratar de sacar el vidrio, la seguía apuñalando. Sí. Pero ese no lo hagas, no dice no hagas una locura. No lo hagas, como que sabía lo que iba a hacer. Que algo le había dicho antes. Exacto. Que en algún momento en la vida familiar, la pregunta es, en algún momento en la vida familiar, Fernando Farré le dijo a la mamá, ¿la voy a matar? Bueno, seguramente su declaración será fundamental, por eso yo te preguntaba si esta mujer no notó nada, no lo notó alterado. No la van a escuchar a la mujer. No notó a su hijo... bueno, pero está bien esa pregunta en que una haces. situación diferente, ¿no? Se sabía que iba a matar a una mujer. ¿Sabés no cómo notó en el momento que se llevó los cuchillos, si es que lo hizo delante de ella. No la van a escuchar a la mujer. A la madre. Va a pedirlo la defensa, la nueva defensa, Adrián Tenca, justo recién me llamó, no lo pude atender. No lo van a escuchar, van a intentar que declare la madre. Sí, por el lazo sanguíneo, declaración inválida. ¿Por qué van a querer que declare la madre? Porque la madre va a tratar de aportar elementos que tienen que ver con frases que dice haber escuchado. Y yo les conté que cuando llegó la fiscal Carolina Carballido a la escena, la madre de Fernando Farré se le mandaba detrás y le decía, pero mire que yo escuché cuando ella le dijo determinados agravios, que no sabemos si son ciertos. Es la palabra de esta mujer que ni siquiera está judicializada. ¿Por qué no la va a escuchar la fiscal en principio? Es un tema técnico, pero se lo voy a explicar con una palabra para que lo entiendan. La ley dice que un pariente no puede declarar contra otro como autor de un delito cuando hay un cuarto grado de relación sanguínea. Con lo cual, ¿qué pasa acá? Vamos a suponer que Tenca diga, no, yo quiero que la madre cuente lo que escuchó antes. Sí, le va a decir la fiscal, pero hay un problema. Cuando yo le tome declaración, yo también a la madre le voy a tener que preguntar qué vio a través de la ventana. Y al preguntarle qué vio a través de la ventana, me va a tener que decir que vio cómo su hijo apuñalaba a Claudia Schiffer, con lo cual está declarando contra el hijo y con lo cual no la puedo escuchar. Este va a ser un poco el razonamiento, veremos, va a ser un tema discutido dentro del expediente. Ahora, ¿por qué renunció Gustavo Álvarez? Ayer se fue de la inspección ocular derrotado. La nota que hicimos más tarde con Claudio y con Agostina, la verdad que nos sorprendió a todos, porque algo pasó en la inspección que le hizo razonar que el recorrido que tenía no era el que él suponía, que le hizo razonar, y se fue tan caliente de esa inspección que dijo, acá, en C5N dijo, me voy a tener una charla intensa con Fernando. Sí. ¿Qué es una charla intensa? ¿Le habría ido a decir a Fernando Farré, decime la verdad, porque estás al horno por el relato que tenemos en la causa? No bueno, claro, porque evidentemente el doctor Álvarez tendría la versión, la misma que intentaba trasladarle la madre a la fiscal, ¿no? Que algo pasó, que hubo una foto, que hubo algo que a él lo hizo reaccionar de esta manera y evidentemente ya eso no se puede demostrar. Bueno, está en línea la doctora Mariana Gallego. Doctora Gallego, ¿cómo le va? Daniela Ballester, Mauro Zeta y Javier Díaz. La saludamos desde aquí. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bien. Doctora Gallego, a ver, bueno, estamos tratando de entender parte de lo que ha pasado, a pesar de que cada vez que uno va avanzando hay elementos más contundentes contra Farré. Sí. ¿Qué hay dentro de esa... ¿Qué pasó dentro de esa habitación en donde Farré hasta ahora, lo que se sabe es, mató a su mujer? A ver, yo tengo la declaración de la abogada de mi estudio que coincide con lo que ustedes referían, que dijo el doctor Kirno. Te puedo ampliar un poco quizás en la previa, ¿no es cierto?, lo que me cuenta la abogada,
de cómo llegó Farré al country y cómo estaban los momentos previos, que esto creo que también tiene vínculo e íntima relación con el tema de la moción violenta o la preparación del crimen. Ellos se encontraron, porque así lo habíamos coordinado vía mail, en Capital. Farré manejó el auto, la llevó a la abogada y a la mamá de Farré hasta el lugar. Llegaron a Derqui, estaba de buen humor, hablaba normalmente, hasta le preparó un té. Por esto el tema de la confusión de si estaban en la cocina o no, porque cuando ellos llegan comienza todo en la cocina, ya que Farré le prepara un té a la abogada de mi estudio y a su mamá en la cocina de la casa del country. Sí. Luego, alrededor de las 11, un poquito después, llega la señora Claudia con el doctor Quirno, y entran por una puerta lateral que da a la cocina. Entonces el primer encuentro se hace en la cocina. Luego sí quedan solos Farré con Claudia y la mamá, y los abogados salen a la puerta para dejarlos hablar a solos en otro ambiente de la casa, que supongo será el living, no lo sé, pero por eso en un primer momento estaban en la cocina todos. Previamente, Mariana, ¿estuvieron todo el tiempo con él en la cocina? Sí. ¿Y nadie le vio tomar los cuchillos? No. Ese es un dato, Mariana, ¿eh? Mauro Zeta te saluda, buen día. Por eso lo aclaré. Fuerte. Y en ese momento, Mariana, los abogados salen y quedan ellos tres, con la presencia de su madre delante también. Claro, exactamente. La presencia de la mamá. Y bueno, lo primero que se escucha, que esto también es importante, no es discusión. Lo primero que se escucha es la voz de alerta que ustedes textualmente refería el cronista, ¿no? Esto que ustedes dicen es lo que también refiere la abogada de mi estudio en la declaración, o sea, escuchamos la voz de una mujer que después ven que es la madre, que le decía algo a Farré. No, ella no declara tan claro como ustedes lo dicen. Mariana, sí. Mariana, Mauro Zeta soy. ¿Cómo Vos sabés Mauro? Que esa frase yo la tengo tal cual la declaró Quirno, por algún matiz que otro. Quirno, le explicamos a la gente, es el abogado que representó a Claudia Schiffer ese día en el country, que pertenece al estudio Cárdenas, ¿está? Sí. Para decir quién es quién. Y que la estuvo frase conmigo en la audiencia del 14 de agosto. Tal cual. La frase es: no lo hagas, con eso no conseguís nada, hacelo por mí. Vos decís, igual que Quirno o tu abogada que estaba ahí, dicen que lo primero que se escucha, a ver, para repasar, llega todo en un tono de armonía, de amabilidad. Apenas entran, Farré le prepara un té. ¿A quién? Ahí, a ver, que quede claro eso. A la abogada de mi estudio y a su mamá. Bien, como parte del recibimiento. Están en la cocina todos juntos y nadie le ve tomar cuchillos, y de repente, en un momento, los abogados se van, creo que al jardín, y ahí escuchan el grito de la mamá de Farré. Exacto. Bien, hasta ahí estamos. ¿Y cómo sigue? Y bueno, ya estaba la puerta cerrada del vestidor y la madre del lado de afuera. Obviamente que yo no sé qué pasó ahí adentro, como tampoco lo sabe la abogada de mi estudio, ni Quirno. Podemos tener muchas suposiciones. Yo te puedo decir también, a mí me llamó la mamá de Farré para darme su versión. Lo que vos explicabas es impecable, es así. Esto no significa que la fiscal no pueda escucharla y luego valorar el juez de garantía, a la vez que la fiscal, la declaración como a ellos les parezca. Pero bueno, que creo que es claro y lógico por qué no lo hace, ¿no? Y doctora, a ver, ¿y cuánto pasó entre que la abogada de su estudio, recordemos a la gente que usted es abogada defensora del imputado, ¿sí? No, causa de familia. Exactamente. No, yo era la abogada del proceso de separación. Exacto. Bueno, soy abogada civilista, ¿no? Está bien. Nunca fui la abogada defensora de Farré. No, penalista no, está bien. Pero quiere decir está del lado de Farré, ¿correcto? Estaba, lo representaba en el juicio civil. Perfecto, Farré la había contratado usted. Sí. Bien, para ser más claro, bien. ¿Cuánto tiempo pasó entre que la abogada de su estudio sale con el otro abogado y escuchan el primer grito? No lo dice la abogada en la declaración. No lo dice, y además fue un momento posterior tan choqueante que obviamente pierde noción del tiempo. O sea, no dudo que pasó poco tiempo, si ustedes así lo dicen por la inspección ocular que se llevó a cabo en la fiscalía, pero no lo sé yo de boca de la abogada de mi estudio. Lo que decía Quirno... ¿Y qué responsabilidad les cabe a ustedes como abogados? ¿Por qué? ¿Por haber planteado este encuentro en la audiencia previa, entiendo? No lo planteamos nosotros, y tampoco es correcto que la restricción se levantó de común acuerdo.
Esto también hay que aclararlo. Si ustedes tienen ahí las constancias de la causa, que por lo que escuché de Mauro las tienen en forma completa, con 23 hojas, ustedes verán que el 7 de agosto se dicta una resolución que dice que las medidas de restricción permanecerán hasta la audiencia del 14 de agosto. Es decir, que las medidas tenían una fecha límite. Se levantaba automáticamente. Que se levantaban automáticamente. Bien, no había restricción entonces, pero de todos modos, le pregunto al respecto de, porque este es otro de los puntos del debate, ¿no? Si estas dos personas tenían que juntarse, pese a que ya no había restricción, ¿sí? Pero si cabía alguna responsabilidad al respecto de los abogados o la abogada que estaba en ese momento en el lugar. Ninguna. Porque el doctor Calvermaten recién nos hablaba justamente de esto, atención, y nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa cuando dos personas adultas sí quieren juntarse, más allá de que hubiera una restricción previa? ¿Cómo lo evitás? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para evitarlo? No solo estamos hablando de dos personas adultas, Daniela, estamos hablando de un matrimonio con 15 años de casados, con 3 hijos y con, una libertad suficiente para ir, denunciar y después que la propia Claudia como el propio Farré pidieron estos encuentros y el martes se llevó a cabo el encuentro, el primero, el de la calle Libertador, sin ningún inconveniente. Pero Mariana, conociendo el desenlace, lo que yo quiero preguntarle es, ¿usted cree que ustedes debían haber evitado este encuentro? Yo te voy a decir lo que le dije a la mamá de Farré en la charla que tuve. Quizás si la abogada de mi estudio, que es una abogada de 25 años, o el doctor Quirno lograban entrar a ese lugar, no solo estaríamos lamentando a Claudia, sino también lo mataba a víctima. Y la verdad, nosotros somos abogados. Pero esa es la consecuencia, yo le estoy hablando de lo previo, ¿no? De si ustedes vieron en algún momento que esto podía llegar a pasar o no. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y a ver, tampoco lo previó el equipo interdisciplinario de violencia doméstica, que como ustedes mostraron, ponía riesgo leve a este hecho de riesgo, mejor dicho, a la denuncia de riesgo leve. Me explico, o sea, acá en cualquier estudio de familia, tanto el estudio del doctor José Cárdenas, cuanto el mío, como otros conocidos que también han hablado, somos testigos de muchísimos retiros de objetos personales, muchísimas audiencias, muchísimos acuerdos. Pensemos que acá se había acordado hasta un régimen de visitas para 3 menores que 2 días antes de estos hechos habían estado con su papá sin la presencia de su mamá y sin la presencia de abogados. O sea, si vamos a buscar responsabilidad, también yo tendría que pensar por qué no lo acompañé el día que llevó a cabo el régimen de visitas con esos 3 chicos. ¿Por qué no se volvió loco en ese momento, tomó revancha y le hizo algo a los niños? ¿Qué ha pasado en otros casos? ¿Y qué le puede haber pasado a él? ¿Qué cree usted, doctora? A ver, porque si le pone en riesgo leve, preparó un té minutos antes, los abogados salen y ahí aprovecha y se mostraba presuntamente amable, digo, ¿qué puede haberle pasado ya que tiene tanta experiencia en esto de juntarse o de que se junten exparejas? Que tenga experiencia en hacer retiros de objetos personales no significa que sea una psiquiatra especialista. No, bueno, pero doctor, usted puede tomar ciertos recaudos y sobre todo si hay violencia de género de por medio y donde hubo una causa en la cual ustedes estuvieron como abogados defensores, defensores no, como abogados de esta parte, en donde le puso la rodilla en la cara a la mujer y donde hubo una causa en la cual tuvo él restricción familiar. A eso es lo que le quiero preguntar. Obviamente no tienen por qué saber cómo es el procedimiento, pero yo no soy abogada de alguien que le puso la rodilla a la mujer. El conocimiento de los términos de la denuncia, recién el abogado del denunciado lo toma conocimiento el 14 de agosto, que es la audiencia a la que se convoca a las partes. ¿Pero usted no sabía que le había puesto una rodilla en la cara? No, ¿en ningún momento lo sabía? Ustedes tienen ahí el expediente y ustedes van a ver que el día 10 de agosto Farré se presenta y firma un acta en donde declara que la denuncia es falsa. Sí, eso ya sé que está volcado. Mariana, yo quería darte la razón en el punto que decís, y me llama la atención. Un juzgado civil, que es el 106, dispone la restricción de acercamiento y la exclusión, ¿sí? La restricción por 300 metros. ¿Por qué le pone fecha de término a una medida solamente por 12 días? ¿Por qué el juzgado, entendés vos, menos de 12 días? Porque creo que la restricción la firma el 5 o el 7. Así es. ¿Por qué tan corta? ¿Qué sentido tiene una restricción por 5 días o por 7 días? Esa es una buena pregunta y esto tiene íntima relación con lo que leíste al principio
del riesgo leve. ¿Por qué? Porque la ley de violencia doméstica establece que las medidas pueden ser dictadas por 30, 60, 90, el plazo que se considere, o cuando el juez, al leer el dictamen, considera que puede haber otros elementos. Por ejemplo, que la denunciante no tenía un riesgo alto, quería separarse, quería sacar al marido, o lo que fuese, que había un conflicto familiar previo, cita a las partes. Nada quita que ese día la víctima o denunciante solicite una prórroga de 30, 60, 90 o Eso no pasó. O que pida el botón de pánico, que estaba ordenado. Pidió el botón, sí, está en el punto 7. Exacto, y no pasó. Lo que pasa, Mariana, es que nosotros entendemos esto, ¿no? Y uno entiende que cuando una persona se convierte en homicida muchas veces es de un momento para otro y esto no tiene explicación y no se lo puede preguntar ni siquiera a los especialistas, a los psiquiatras. Perdón, lo que Dani, pasa es que uno tampoco quiere caer en la liviandad de decir, bueno, alguien se convierte en homicida de un día para otro. Aunque sea de un día para el otro. ¿Hubo alertas? ¿Cuáles fueron? Está bien, pero aunque sea de un día para el otro, aclarémosle a la gente que esto no tiene que ver con la emoción violenta. Y que una persona se convierta en homicida para un día para el otro no significa que haya actuado en estado de emoción evidentemente en este caso no, y esto ahora quedó claro. A ver, Daniela, yo te pregunto algo. Este hombre manejaba y tenía puestos de primera línea en empresas muy importantes. O sea, los engañó a todos. Pero Mariana, hace un año que se encontraba sin trabajo, tomando medicación, con tratamiento psiquiátrico y ahora sí con una restricción para acercarse. Tampoco era el caso de una persona que no tenía ningún evento para analizar al respecto de si estaba bien o no psíquicamente. Pero yo quería preguntarte esto, ¿te parece apropiado que se levantara esta restricción el 14 o evidentemente se tendría que haber extendido? Vuelvo a decir, no se levantó, punto 1. Venció. Bueno, venció. Venció. Eso es lo que te quiero decir. Si te parece que era la cantidad de días necesarios después de ese episodio que hubo delante de los chicos y después de lo que ella denuncia, que son 10 años. De denigrar. Ella habla de 10 años de maltrato verbal. Opinar sobre eso implica ponerme en el rol de abogada de la víctima, que yo no desempeñaba. Por supuesto que si yo era la abogada de la víctima y conocía de boca de ella, porque esto también es importante, hay que ver qué sabía Quirno de su cliente que él había relatado. Quizás no lo sabía y quizás pensó honestamente que no era tan grave y por eso no pidió una prórroga, no asesoró al respecto de la prórroga. Y hay otro elemento importante, que ustedes tienen ahí la resolución del 7, en donde el juzgado civil también, actuando perfecto y como marca el procedimiento, establece y cita a Farré hacerle todo un grupo de test y de peritaje para ver su grado de peligrosidad. Y esto era importante y esto había que llevar a cabo en el plazo de ley. ¿Qué pasó acá? No se llegó a hacer, porque las partes quisieron retirar sus pertenencias esa misma semana. Si esto no hubiese ocurrido, si Claudia no hubiese querido al country, si Farré no hubiese aceptado recibirlo, o sea, podemos pensar un montón de situaciones, pero lo cierto es que el procedimiento es el normal, es el correcto. Ahora, ¿te puedo preguntar algo, Mariana? No. Mariana, sí. Yendo a la escena del crimen, volvamos un minuto a la escena del crimen por los dichos de tu abogada, que es la que declaró. Sí. ¿Por qué para la defensa penal, sé que no es tu ámbito, pero por lo menos vos también planteás que la madre podría aportar algo y que va a ser un debate jurídico si aceptan o no a la madre de Farré en este expediente? ¿En qué podría cambiar? Vamos a suponer, mira, te subo la apuesta, vamos a suponer que la madre de Farré diga 2 minutos antes de que la empezó a apuñalar, no sé, la víctima le dijo alguna mala palabra. ¿Y en qué cambia? Nada. Y te digo por qué además no cambia nada, porque desde que se reformó el código y se incluyó el feminicidio en el código penal, la emoción violenta no reduce el homicidio de 3 a 6, sino que lo hace de 8 a 25. Y además establece que si el que mató era violento y se puede probar, tampoco es el atenuante. Con lo cual, aunque hablemos de emoción violenta, estamos ante un caso que puede terminar en 25 años también. Para aclarar eso, porque fue una discusión que el otro día tuvimos, no con vos, con abogados. La pena, ¿existe la emoción violenta aplicable al femicidio? La emoción violenta aplicable al femicidio puede ser aplicada, pero no se aplica si el victimario ya había cometido contra la víctima
algún hecho de violencia que la querella pueda probar. Este caso. Que había una denuncia anterior y la pena, vos decís, vamos a suponer que... si hay emoción violenta, entonces no debe ser femicidio. Lo que yo pensaba igual. Es algo concreto y no tiene discusión, digamos, doctora, me parece, ¿no? Ya sería un homicidio simple y demás. Por esto la fiscal, muy bien, para a mi entender personal, arranca diciendo, esto es un femicidio, punto número 1. ¿Por qué? Porque así ellos intenten probar emoción violenta, el femicidio implica una pena de hasta 25 años. Y si hay agresión previa del homicida, borra el atenuante de 8 a 25 y va a perpetua. Claro. ¿Me explico? Sí. Que es esa denuncia que está en las oficinas de violencia doméstica, digamos. Los antecedentes. Exacto. Los antecedentes de él. Exacto. Mariana, y más allá de que sea válida o no la declaración o tenido en cuenta, nos decía recientemente que había tenido una comunicación con la madre de Farré. ¿Qué es lo que la madre de Farré le ha dicho o intentará demostrar? Que sí, en realidad hubo un mensaje, que hubo una foto que ella le mostró, que hubo algo que en ese momento, bueno, lo puso de esta manera. A ver, yo, Daniela, honestamente, cuando la señora me llamó, ya no era la abogada, así se lo dije, ella pretendía que yo siga haciendo por otras cuestiones civiles relacionadas con los menores, supongo, que mi decisión ya estaba tomada y se lo comuniqué, y por ese motivo me parece que lo que ella me dijo y cuál era su versión de los hechos, primero porque no la comparto, no la creo y no la voy a repetir, me parece que es ella quien debería o intentar decirlo en la justicia o si quiere en los medios, pero no voy a ser yo la vocera de la madre de Farré. Mariana, insisto y repito y creo que en esto vos estás de acuerdo conmigo. Te subo la apuesta, vamos a suponer que la madre dice que escuchó, que además no hay con quién rebatirlo porque los abogados no escucharon nada, primer punto. Vamos a suponer que acepten a la madre declarando, cosa que veo dudosa por el momento, y que la madre diga, no sé, yo escuché 2 minutos antes cómo Claudia le dijo parte de lo contrario a lo que le decía Farré a ella, supongamos, no servís para nada, como padre no das el ejemplo, vamos en otros términos, si querés hasta más agraviantes. No entiendo de este lugar humilde que eso por sí solo acredite un estado de emoción violenta. Cuando sobre todo la fiscal tiene acreditado que de la cocina, en principio, y adelante de los testigos, no tomó los cuchillos y no tuvo tiempo porque nunca estuvo solo en la cocina mientras estuvieron los testigos como para hacerse de los cuchillos y hacer una carrera criminal sin interrupciones. Pero es una mirada que tengo. Ahora bien, te quiero decir esto, y lo vengo discutiendo con los chicos acá. ¿No te parece que si este hubiese sido un crimen ocurrido en otra zona de Pilar, si querés separada por 20 cuadras en un barrio periférico, ni siquiera nos estaríamos preguntando qué le habrá pasado a Fernandito por la cabeza, este empresario exitoso que era un hombre con mucha clase y con mucho estilo que de repente se convierte en un hombre que escuché frases de este tipo, ¿no? Algo se le soltó la cadena, se le zafó. ¿Compartís conmigo que si este crimen hubiese sido 20 cuadras al costado, el Graf acá diría Chacal asesinó a su mujer y ni siquiera estaríamos preguntándonos un contexto? Lamentablemente sí, Mauro, lo comparto plenamente con vos y creo que bueno, que es como vos decís, ¿no? La sociedad estigmatiza muchas cuestiones e incluso los crímenes. Y este es un femicidio. Igual que otro. Por donde lo miras. Sí. No importa la Pero de hecho, Mauro, mira, nuestro Graf justamente se pregunta si lo planeó. Nosotros todo el tiempo estamos hablando en general, lo digo enojado porque he escuchado como todas las contemplaciones mediáticas a Farré que no se tienen cuando es el Chacal de Manzanares. Sí, y yo me pregunto, bueno, retomando lo de Mauro, ¿no? Si tal vez en lo previo, Mariana, ¿usted cree que Farré no era un hombre tan violento o que tal vez por esta condición de la que habla Mauro no se le prestó demasiada atención a la violencia que él ejercía sobre su mujer? Sí, pero absolutamente. Porque esto sí es gravísimo. Yo creo, no sé si es que porque tenía dinero o porque tenía una clase social alta no se le prestó atención. Lo que quiero decir, y esto, a ver, es un secreto a voces, pero hay que decirlo, la Oficina de Violencia Doméstica tiene que actuar como lo actúa, es decir, cualquier mujer que entra, sea pobre, sea rica, lo que sea, y ante la menor denuncia tiene que poner que hay un riesgo y el juzgado de familia tiene que excluir. Sí. Esto es así. Pero pasó. Lo que sucede es que muchas veces, cuando el juzgado de familia recepta una denuncia de un nivel de Libertador y Tagle
con chicos que pagan 40.000 pesos de cuota de colegio, dice, bueno, esto es un conflicto familiar, evidentemente hay plata en juego, hay una separación, y puede ser que por eso convoque unas partes, y que en cambio, si estamos hablando, como vos decías, de la villa 20 cuadras, entonces dice, bueno, perímetro 90 días. Es terrible lo que nos está diciendo, porque se cree menos en la versión de esa mujer de que está siendo maltratada. ¿Por qué? Porque hay una cuestión económica de por medio. Bueno, hablando de lo económico, la pregunta que trasunta de la declaración de Claudia Schiffer, más allá de que su cliente le dijo que era una denuncia armada, y usted lo ratificó un par de veces, que su cliente le decía que esto que está acá, a criterio de Farré, era una denuncia armada. Sí, digo, lo que trasunta de un lado y del otro es que lo que discutían en el seno de esa pareja era cuestiones económicas constantemente. Creyendo la versión de Farré o teniendo 100%. El papel a mano, que es de lo que declaró Claudia, había un gran litigio por cuestiones vinculadas al dinero, sí, a la pérdida de trabajo. Puntualmente la indemnización millonaria se dice de él, Mauro, ¿no? Entre otras cosas. ¿Es así, Mariana? Sí, es así. O sea, a ver, había dos temas para Fernando que eran claves. Y yo ya lo referí varias oportunidades. Una era seguir viviendo con los hijos y el otro era el tema de no poder seguir solventando su nivel de vida y la exigencia de empezar a vender bienes gananciales. Sobre todo el auto que manejaba ella, que era una camioneta que superaba el $1.000.000, era algo que él repetía todo el tiempo. Cuando esta mujer declara, hacía mucho que le venía pidiendo que nos separamos, se lo pedí miles de veces. Es cierto. Yo lo creo y se lo dije el día de la audiencia y lo hablé con Fernando. O sea, no puede pedirte una mujer 1000 veces separarte y vos seguir ahí, porque esto va a generar una tensión importante. Y por eso cuando terminó en la denuncia y en la exclusión, lo primero que le dije a Fernando fue, andate, ya está, basta. Está bien, pero la versión que te da a vos, el homicida, es no me quiero separar para cuidar a mi hijo, es lo que te escuché decir varias veces cuando estabas en Londres. Y ayer, cuando uno lee la denuncia completa que se da en la Oficina de Violencia Doméstica, uno puede pensar que no se quiere separar por el concepto del violento de serás mío de nadie también, ¿no? Son las dos interpretaciones, porque la que te daba vos, Fernando, es yo no me quiero separar porque mi mujer no cuida a mi hijo autista, y acá Claudia decía lo contrario. Por eso te digo que es muy relativo los dichos de él. Totalmente. Y no los podemos contrastar con los de ella porque ella tiene 68 puñaladas en el cuello, para decirlo gráficamente, ¿no? No, por eso yo puedo decir lo que él me relataba. Te transmitió. Y ojo, también hay otro tema, que esto lo relata Claudia y también es cierto en la denuncia. Él decía, esta casa la compré con plata de mi familia. Para él, su familia eran sus hermanos, su madre, su padre, en lo que hace a la cuestión económica. O sea, él tenía una familia que eran sus 3 hijos y ella, que era, digamos, la foto de la familia típica. Pero su familia, que era la que tenía el dinero, y él hacía un gran distingo en esto, era la familia primaria, sus padres y sus hermanos. Sí, sobre todo cuando hay un litigio económico y una separación, el hombre o la mujer dicen mi familia y se refieren a la familia anterior. Doctora, ¿había recompuesto su situación sentimental Farré? Es decir, ¿estaba en pareja, sabe usted? Sí. No. No. No me lo había dicho, por lo menos. ¿Y Schiffer? ¿Cómo? ¿Schiffer, la ex mujer o la ex? Y lo que pasa es que yo no puedo hablar de la vida privada de ella porque no era mi clienta ni Pero de acuerdo a lo que le dijo su cliente, ¿no le contó algo de esto? Él tenía un montón de versiones que a la luz de lo que ocurrió yo la tomo toda con pinzas y estoy esperando que la fiscal me releve el secreto profesional, como me dijo, para poder dar las cosas privadas que él me comentó a mí que tiene que ver con esto. Porque puede ser una parte por una cuestión económica, la bronca, el enojo, que nada justifica una muerte. Y por otro lado puede ser también para usted una cuestión, a ver, él no le da el divorcio, pero ella ya estaba con alguna relación o ya había tenido o estaba teniendo alguna relación con alguna otra persona. No me parecía el hombre celoso con ese perfil. Esto no me parece un homicidio pasional, o sea, si me preguntás, no era el perfil de hombre que le preocupara que su mujer tuviese otra pareja por celos de hombre, digamos, quizá por otros motivos, pero no por celos. Mariana, uno no puede dejar de pensar en esos chicos, ¿no? Que estaban en medio, que son todos muy chiquitos, que vivieron todo esto, incluido el episodio de violencia por el que ella después, a la mañana siguiente, realiza la denuncia. Y usted mencionaba el pedido de la madre de Farré,
de comunicarse con usted para que usted se ocupara de ayudarla, suponemos, al respecto de ese tema. Hoy los chicos están con la madre de Farré. La hermana de Claudia. ¿Cómo? ¿La hermana? Sí, con la hermana de Claudia. De Claudia, con de Sandra Claudia, Jaffer, de sí. Claudia. ¿Y va a haber, entiende usted, algún requerimiento por parte de la abuela, de la madre de Farré, por la tenencia de los chicos? La verdad lo desconozco, lo que te puedo decir es que hay un requerimiento por parte del juzgado civil, y me imagino que el defensor de menores, que en este caso es el doctor Marcelo Jalil, tomó cargos en el asunto de oficio. Claro. Y yo tuve una comunicación en ese sentido, llamaron a mi estudio por ese motivo, pero bueno, yo voy a aportar los datos que tenga, pero como les digo, yo ya estoy desvinculada del patrocinio hacia Farré, así que me imagino que si quieren seguir en eso van a tener que designar un abogado civil que los represente. Mariana, me quedé con un dato que quería agregar o preguntarte. Cuando Farré te hablaba a vos sobre la denuncia que le había hecho Claudia o sobre Claudia, ¿te hablaban los mismos términos que Claudia lo describe en la denuncia, denigrándola, tildándola de una madre abandónica y demás? Respecto de la denuncia en concreto del hecho del 2 de agosto, ¿me preguntás? En general, cuando él te hablaba de Claudia, ¿cómo te hablaban los mismos tonos que Claudia dice que él la trataba en aquella denuncia del 2 de agosto? Claro, o sea, él se ponía en el lugar de víctima y él decía que ella lo ninguneaba y lo maltrataba y que era víctima de su violencia psicológica, motivo por el cual, sumado a la falta de trabajo, se sentía menospreciado. Pero él se quedó casi un año, Mariana, esto es lo increíble, ¿no? Es increíble. Él no quería irse de esa vivienda, bueno, él puede alegar que era por los chicos, pero la verdad es que, ¿no? En los procesos de separación... Ella plantea en la denuncia que es para controlarle la parte económica. Hay una parte que es increíble, no sé si comparten, cuando ella dice que él manda un mail al jefe de ella en el trabajo para exponerla que no quiere vender una camioneta. Evidentemente Farré pasó límites que tenían que ver con llevar la discusión a la mesa familiar delante de los chicos, con las consecuencias psicológicas que esto trae, que todos sabemos que es así, incluso afectarla a ella en el trabajo, varios límites, ¿no? Que no siempre hacen pensar que puede convertirse en homicida, pero que había pasado límites estaba claro. Esto del mail que contaba Mauro recién, que le había enviado al jefe, esto es algo que es cierto. Y él lo contaba con absoluta naturalidad. A ver, contalo vos, ¿cómo era? Claro, ellos tenían 2 vehículos importados muy costosos. El que manejaba Claudia superaba el 1.200.000 pesos y él manejaba también un auto costoso, pero de la mitad de valor, un poco menos de la mitad. Y él, como algunos gastos del vehículo lo pagaba la empresa y él no tenía trabajo y consideraba que había que priorizar educación y comida y que ya no le quedaban ahorros, él pretendía que la señora venda esa camioneta para contribuir con ese dinero a la manutención familiar y al darle el auto. Entonces, como ella se negaba a venderlo, diciendo que no le generaba gasto la camioneta porque la mantenía la empresa, le mandó un mail a la empresa diciendo que la camioneta era de ambos y que él tenía intención de liquidarla. Esto lo hizo antes de comenzar con las consultas y fue uno de los tantos hechos que me refirió. Y yo le dije, eso olvídate, ¿qué tiene que ver el jefe de Claudia, la camioneta? Esto es algo, y lo volvió a decir el día de la audiencia, y es testigo el doctor Kirno, que era insistente y su intención era vender esa camioneta. Pero eso marca, perdón Mariana, eso marca una conducta, a ver, nadie es psicólogo acá, yo lamentablemente... obsesivo. Sí, digo, y además de posesivo. Posesivo. Digo, las dos cosas, porque digo, problema de ella la camioneta, digo, escribirle un mail al jefe de ella para contarle que no quiere venderla, muy de estar controlador. Digo, vos que te ha tocado estar del otro lado del mostrador, representando víctimas de violencia de género, tratá de apartarte de lo que te tocó representar a Farré y tomarlo el hecho desde el otro lado del mostrador. ¿Qué ves en Claudia Jaffer o qué veías en Claudia Jaffer? Pero absolutamente, y él desde el momento que me consultó a mí, por lo que a mí me contaba, dejó de tener estas intromisiones y ya venía, según él, por eso se fue de vacaciones con los chicos. Él, recordemos que una semana antes de estos hechos se había llevado a sus hijos de vacaciones a Bariloche, una semana, acordado esto con Claudia, y de alguna manera era como una muestra, según él me refería, de que ya había empezado a aceptar la separación y a tener actividades separadas de su esposa. Por eso, vuelvo a decir, sorprende y consterna
lo que ocurrió a 12 días de la denuncia y cuando parecía, como dijo el doctor Quirno, que estuvo ahí adelante, que habían empezado a hablar y a acercar posturas. O tal vez, doctora, él ya planeaba o sabía lo que iba a hacer en alguna oportunidad y estaba, como se dice también en la jerga, quemando algunas etapas o disfrutando de los últimos días sabiendo lo que se le venía. Teniendo en cuenta que, no sé, el trato que era con usted, pues generalmente este tipo de personas que tienen niveles altos, que tratan con personas y además son estrategas en el trabajo que desempeñan, estrategas, digo, sigo, desde arriba de todo, ¿no? Tienen ciertas formas de manejarse, digamos, previendo lo que puede pasar también. Es más, con órdenes, dando órdenes permanentemente. Sí. Por eso. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. A ustedes. Le agradecemos. Mariana Gallego, recordamos, ella era abogada en el proceso de divorcio, el proceso civil, abogada que representaba a Fernando Farré. Es un tema tremendo por donde se lo mire, pero digamos, a ver, tiene muchas aristas en las cuales obviamente hay puntos muy oscuros y otros que son tan claros que a veces confunden. Pausa en Mañanas Argentinas, ya volvemos.